noches y bienvenidos a una nueva edición de Radio Rebelión de este 14 de mayo del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Bienvenidos. Buenas noches a todos, a toda la audiencia, José Luis, Humberto. Ahí lo tenemos a José Luis. No se te escucha el audio, José Luis. ¿Mi audio no se escucha? De Miguel, sí. Ah, el de José Luis. Sí, mientras se van a hacer Ahora las... sí, yo estaba sí. con dificultades. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Bien, el día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Es así que estaremos hablando nuevamente de la situación de Chile. La semana pasada fue la elección constitucional, un fraude constitucional en realidad que se está armando para, imponer una constitución pactada entre el gobierno y la derecha, ¿no? La derecha de herencia pinochetista. Bueno, estaremos hablando, haciendo un balance sobre toda esta situación en el hermano país de Chile. Y ya en el tema nacional estaremos hablando, igual en continuación de lo que vimos la semana pasada, esa entrevista con el dirigente de COFECAI. El día de hoy, bueno, se realizó en esta semana una asamblea de COFECAI, de la Confederación Campesina de los Yungas, en la cual se rechazó el pacto o el acuerdo que habría entre ADEPCOCA y el gobierno, y se exige la libertad de todos los detenidos, ¿no? Incluido el compañero César Paz. Entonces estaremos hablando sobre esto y justamente el compañero José Luis estuvo presente en la asamblea, algo muy importante. Y finalmente estaremos hablando de la ley del oro, que, bueno, ha generado tanta discusión, tanto problema. Los empresarios en general en el país están felices y han recibido la noticia con mucho agrado. Y bueno, es necesario hablar y discutir todo lo que hay alrededor de esto. Bueno, un programa muy interesante, pocos puntos, pero temas que son importantes desarrollar. Entonces, de esta forma, bienvenidos a su programa Radio Rebelión. Bien, entonces vamos a empezar con el tema internacional. Entonces nos vamos a hablar de Chile. Y bueno, empezamos con un video entonces, ¿no, Miguel? Sí, sí. Y luego nos vamos con el análisis. Entonces vamos a ver un video de los compañeros allá en Chile, después de los resultados de la votación, en esta votación constitucional, ¿no? Hola, hola, soy Ernesto Medina Aguayo, presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente. Así que con los pobladores, con los ciudadanos, con ustedes, con todos aquellos que votaron a nulo, debemos construir una esperanza real y efectiva para Chile. Estamos contentos por la gente, por el pueblo que necesita mejores condiciones hacia adelante. Hemos tratado y estado en parte apoyando todo este proceso para que nos podamos manifestar en repudio y en rechazo a esta constitución espuria acordada entre los partidos políticos, los mismos de siempre. Y que no participó de este proceso. ¿Por qué? Porque no lo trató de legitimar. Así que ahora todos unidos tenemos que empezar para la segunda batalla que viene, que es rechazar la constitución de los republicanos, rechazar la constitución de los amigos de Pinochet. Así que todos juntos, comunidad sindical, luchando con fuerza, con ganas y ánimo por los trabajadores. Hoy día que se ha expresado claramente que quienes van a dirigir este proceso constituyente son los republicanos, que el presidente Boric ha dado hoy día legitimidad a esa dirección y que hoy día los partidos en el Congreso que han votado la flexibilidad laboral son los quienes van a dirigir este proceso, ponemos en alerta al movimiento sindical, a los trabajadores, las trabajadoras, a todas las organizaciones sindicales del país, que lo que puede emanar de este nuevo proceso constituyente puede ser una legislación laboral incluso peor que la que tenemos hoy día, porque hoy día tenemos flexibilidad laboral, hoy día tenemos ataque a la clase trabajadora que pueden expresarse de manera más brutal en esta Constitución. Esperábamos que este fuera un voto de rechazo, pero hoy día obtener el 17% indica que finalmente el pueblo salió a la calle a manifestarse en las urnas, a decir basta de los acuerdos truchos, basta de robarse la soberanía de los pueblos. Hoy día esta votación, los 1.900.000 más los votos blancos, exigen que este proceso se culmine hoy y comience un nuevo proceso de asamblea constituyente. Esa es nuestra pelea hoy día, una asamblea constituyente donde sea el pueblo soberano el que decida el Chile que queremos y no el Chile que ellos quieren, sino el Chile que nosotros necesitamos, recuperar las riquezas naturales, recuperar el mar, el agua, todo
que vuelva a manos de su original propietario, que es el pueblo, los pueblos de Chile. Cerca de 6,5 millones de personas repudian este antidemocrático y espurio proceso de nueva constitución, que lo único que iba a hacer con los 12 bordes constitucionales impuestos y aprobados desde el Partido Comunista al Partido Republicano es que se escribiera una constitución calcada ya a la constitución del dictador, la constitución del 80. Ahora lo que se viene es que tenemos que trabajar profundamente, sumar a todas las organizaciones, sumar a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional e internacional para levantar el rechazo más grande en diciembre próximo. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones de los distintos compañeros de las distintas organizaciones que se aglutinaron alrededor del llamado al anulo, ¿no? A anular la votación en para esta constitución que está pactada entre el gobierno de Boric en Chile con los sectores más de derecha, como son los republicanos. Miguel, coméntanos, por favor, amplíanos, digamos, todas estas cosas. El marco político de esta votación es la crisis del gobierno de Boric, por un lado, y la crisis económica social que están viviendo muchos países por el otro, y también Chile. Es decir, inflación, caída del salario. Y el gobierno de Boric, que subió supuestamente un gobierno con un discurso de izquierda, reivindicando de alguna manera, o suponiendo que se reivindicaba, a la rebelión popular del 2019, en un año no hizo nada a favor de la gente, no hizo ningún cambio importante y más bien fue pactando con la derecha. La constituyente, ¿cuál era la idea? Era hacer un cambio constitucional de una constitución que está heredada de Pinochet. Esa constitución, los reclamos que había era que se cambiara absolutamente para incluir derechos laborales, derechos a la soberanía sobre el territorio, sobre la tierra, a la protección de las aguas, a los derechos indígenas, derecho de la mujer. Todo eso se quería incorporar en una nueva constitución y quitarle a su vez atribuciones a los militares y a la policía, que en Chile tienen muchas atribuciones. En Chile la policía sale, le pega a uno, mata a palos a varios y no pasa nada, nadie le reprocha nada, es su derecho, digamos, de la policía. Entonces, ese debate viene prácticamente del 2019, y ahora el gobierno de Boric, en vez de impulsar la lucha por un cambio constitucional, pactó con la derecha hacer una reforma, pero prácticamente le puso, como dice, 12 bordes. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero significa que hay un montón de cosas y artículos que no pueden tocar. Es decir, en un sentido fue una elección media inútil. Pero es peor todavía que eso, porque eso generó, por supuesto, que los partidarios de una reforma constitucional en gran medida fueran a votar nulo y abstención, que supuestamente eran los partidarios de Boric. Se hundió el gobierno electoralmente y los partidos que más sacaron votos fueron los partidos de la derecha, y en particular el Partido Republicano Pinochetista, que sacó 23 de los 50 constituyentes, 23 son pinochetistas. Eso indica que no solamente que no va a haber reformas, sino que hasta puede haber reformas peores, como dijeron ahí en el video. Es decir, la crisis sigue abierta. Ahora hay que encontrar nuevos caminos de lucha, que es no creyéndole ni a Boric, ni obviamente menos al pinochetismo,
en contra de esta constituyente trucha y buscando un cambio constitucional real y, por supuesto, construir una alternativa de verdadera izquierda. Los partidos que apoyan a Boric son el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio. Los tres son organizaciones que podríamos llamar de centroizquierda o de falsa izquierda, ¿no es cierto? Un poco parecido acá a lo que hizo el MAS. Es decir, que tiene un discurso de supuesta reforma, de supuesta izquierda, pero que... Y además que están, como decía, en un contexto de crisis económica y social. Esto hace que todo sea más urgente. El voto nulo tiene mucho que ver con eso. La gente dejó de creerle a Boric en gran medida. Bueno, por eso los que votaron son más bien los más derechistas, ¿no? Estamos hablando de los partidos de izquierda más importantes de Chile, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio que surgió después. Y ahora, la última noticia de ayer es que Boric está buscando acuerdos con la Democracia Cristiana y con otros sectores más a la derecha, supuestamente para enfrentar al pinochetismo. Algo que no tiene ningún sentido, pues voy a enfrentar al pinochetismo con las mismas ideas de mantener la misma constitución. Bueno, esta es la situación de Chile, ¿no es cierto? Y como se ve en el video, ha surgido una alianza de organizaciones que llamaron al voto nulo. Realmente muy interesante esto, bueno, todo lo que se está viendo en Chile. Y bueno, ahí lo que quiero destacar es, bueno, uno, el tema de la unidad y la importante votación que hubo por el nulo, por el voto blanco, el rechazo que hay a bueno, a este fraude que se está realizando, esta alianza que hay entre la derecha y el gobierno de Boric, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una alianza y acuerdos desde el Partido Comunista hasta la extrema derecha, ¿no? José Luis, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Muy breve, hay muchísimo que se podría hablar, Sí. pero hay dos cuestiones que a mí me llaman muchísimo la atención. Por una parte, en esta nueva constituyente está prácticamente anulada la cuestión indígena, y es por una razón, creo, hasta ridícula, ¿no? Porque si recordamos el texto anterior, resultado de la conducción anterior por la hermana Elisa Loncón, a quien yo tengo el gusto de conocerla y de haber compartido con ella, la presidenta de la anterior constituyente. El texto mantenía una cierta retórica, digamos, culturalista, entre ellos la apuesta por la plurinacionalidad, ¿no? Y es increíble cómo la derecha prácticamente se asustó con solo esa retórica, lo cual es indicativo de no solamente el poder que tiene la derecha, poder ideológico, político, económico que tiene la derecha en Chile, sino el carácter no solo conservador, Miguel, regresivo que tiene esta derecha, ¿no? Y el segundo punto que a mí me llama muchísimo la atención es que el representante mapuche en la actual constituyente ya de principio dijo que no va a haber nada de plurinacionalidad. O sea, es algo que llama la atención, que la sola palabrita plurinacionalidad asusta a la derecha, ¿no? Y quizás quiero terminar con una tercera cuestión. Creo que es el desafío no solamente en Chile, en América Latina, de darle un contenido de clase a la cuestión indígena. Más allá de los culturalismos y de la retórica culturalista, hay que darle un contenido de clase a la cuestión indígena, reivindicación territorial. Importa reivindicar la lengua, la vestimenta, los rituales y todo eso, por supuesto, pero hay que darle una perspectiva política claramente de clase y de clase proletaria, quiero decir, ¿no?, a las reivindicaciones indígenas. No es fácil en el contexto de Chile, no solo por ser los indígenas minorías, sino por el poder, reitero, muy grande que tiene la derecha, sino creo que incluso con la clase media urbana hay que empezar a negociar, a trabajar, a concientizar también sobre la necesidad de darle un contenido de clase a la cuestión indígena. Muchas gracias, José Luis.
muy importante esto que señalas, ¿no? Y eso también es una tarea en general, bueno, para toda la región, incluido Bolivia, ¿no? Una cuestión más que yo quisiera recalcar sobre este proceso, porque la derecha salió y con titulares y todo a festejar el resultado, ¿no? Y un resultado que le da mayoría de representación a la derecha, ¿no? Y a la extrema derecha, al Partido Republicano, ¿no? Que prácticamente vienen a ser los, bueno, como dicen en el video los compañeros, los amigos de Pinochet, prácticamente los herederos, ¿no? Y eso es, bueno, es complicado, ¿no? Pero acá es muy importante señalar que más que un triunfo de ellos, o sea, y que el triunfo haya sido producto de la elección, el triunfo de la derecha fue con los pactos, ¿no? El primer pacto fue cuando lo salvaron a Piñera, cuando la gente estaba en las calles movilizada, y el Partido Comunista, el Frente Amplio de Boric, se unieron y se reunieron con Piñera para salvar y evitar que caiga el gobierno, y ahí pactaron, ¿no? Y desde ahí todos son pactos, 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 donde obviamente los que salen perdiendo es el pueblo trabajador, pero no es que se pierda en las calles, no es que se pierda en la movilización, incluso no se pierde en las urnas, ¿no? Como se mostró, digamos, en las anteriores elecciones, y ahora, como recalcan nuestros compañeros allá en Chile, y bueno, y esta aglutinación, esta unidad que se forma entre distintos sindicatos y organizaciones, donde hay pues un porcentaje muy elevado del anulo, del voto blanco y de la abstención, ¿no? Pero no es, o sea, la abstención típica, la abstención tradicional, sino en este caso tiene un contenido mucho más político, que es el rechazo a todo lo que se está viviendo, ¿no? Rechazo a todos estos pactos, a todas estas alianzas, y a que todo siga igual, ¿no? Es un rechazo a esta nueva, una suerte de una nueva concertación, porque la concertación fue la que pactó la salida, bueno, la reestructuración del poder una vez de que caía la dictadura, bueno, salía la dictadura, ¿no? Y el paso, entre comillas, a la democracia. Pues bueno, aquí es una, entre comillas, una nueva concertación reaccionaria entre todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, todos los partidos que han estado siempre en el poder en Chile, algunos nuevos que se meten en todo esto, y que dejan fuera al pueblo trabajador y que dejan fuera a, bueno, a los pueblos indígenas, como decía muy bien José Luis Saavedra, al pueblo mapuche, y también en general a los partidos de izquierda, ¿no? Y eso es importante. Y aquí en Chile es donde con más fuerza se ve la necesidad de una alternativa revolucionaria, ¿no? Porque aquí es realmente necesaria la construcción, la unidad de todos los luchadores, de todos los revolucionarios, para realmente poner en pie una alternativa que combata contra todo esto, ¿no? Y bueno, fue un éxito en ese sentido la campaña que hicieron los compañeros por el anulo, y como ya llaman los compañeros adelante, la siguiente batalla en Chile es contra esta constitución derechista que van a querer imponer junto con sus pactos, y en general, ¿no? Pese a las pequeñas rencillas que tengan por arriba, pero que en general están todos de acuerdo, desde Boric, el Partido Comunista, hasta la gente de Kast, o sea, lo más reaccionario, ¿no? Los prácticamente fascistas que están en el Partido Republicano. Bueno, vámonos al tema nacional, entremos a hablar de Bolivia. Hubo asamblea en Cofecay, ¿verdad? Una asamblea muy importante. Bueno, tenemos las resoluciones, tal vez sería bueno empezar viendo las resoluciones y después comentar, ¿verdad? Bueno, son las resoluciones de la Asamblea de la Confederación Campesina de los Yungas, Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas propiamente, y después de esto vamos a comentar, bueno, José Luis Saavedra estuvo en el lugar y bueno, nos va a dar más detalles sobre este importante hecho. Pero vámonos con las resoluciones. Compañeros del Comité de Autodefensa, compañeros de Juventud Yungueña, aquí a mi cuerpo directorio de varones y mujeres, muy agradecido a cada uno de ustedes, compañeros. Tenemos que sentirnos con la moral alta, compañeros. No podemos bajar cabeza. Si aquí estamos presentes es porque nos interesa, compañeros, los yungas. No podemos ver sometido a nuestra querida Yungas, compañeros. Es por eso que hemos sacado las conclusiones conjuntamente con cada uno de ustedes, compañeros. 1. Damos el apoyo rotundo al Comité de Autodefensa, que sigue ejerciendo su función de trabajo como Comité de Autodefensa, compañeros. ¿Aprobado el punto, compañeros?
al compañero Galo Une, a todo su equipo de Bolivia, para que siga en instalaciones de la Asociación Departamental del Cauca, compañeros. ¿Aprobado, compañeros? Bien, compañeros. Con punto número 3, el Congreso de Comecay de varones y mujeres, dando el plazo de 60 días, haremos la convocatoria del Congreso Orgánico de Comecay en Suyugas, compañeros. Esto vamos a reunirnos conjuntamente con los compañeros ejecutivos de las 3 provincias de Loyiga y La Paz. Así también vamos a dar ese alineamiento en dónde lo vamos a llevar en la parte Suyugas. Será pues en la parte de Asunta, Ilupana, Yanacachi, Churumani, compañeros. Ya, compañeros, en la parte también. ¿Aprobado, compañeros? Ya, compañeros. Con punto número 4. ADEPCOCA departamental tiene que responsabilizarse de la liberación de los detenidos, anular todas las órdenes de aprehensión y hacer respetar las peticiones de las resoluciones y pliegos petitorios mandados al gobierno central, compañeros. ¿Aprobado, compañeros? Como punto número 5, damos el apoyo rotundo a los compañeros orgánicos de Arapata, centrales, subcentrales, secretarios generales y masas en general, que han estado en marchas, han estado en movilizaciones, siendo leales, estando de convicción conjuntamente con las organizaciones orgánicas que estamos, compañeros. Y rechazamos ese comité electoral que el día de ayer lo ha plasmado el directorio de Coca departamental, compañeros. ¿Aprobado este punto, compañeros? Un aplauso, compañeros. Como punto número 5, los dirigentes que hemos llevado en este ampliado de Comecay, rechazamos la asamblea de la Coca departamental llevado el 28 de abril sin darse conclusiones claras y concretas hacia las bases. Tanto así el gobierno central, el directorio de la Coca departamental tiene que respetar las peticiones que estamos llevando en este ampliado de los yungas de las 3 provincias conjuntamente con todas las organizaciones sociales que tenemos, compañeros. ¿Aprobado, compañeros? Punto número 5. Claramente estamos rechazando la asamblea de la Coca departamental porque no se ha llevado con un quórum al 100% de bases. Así también estamos dando 30 días, compañeros, de plazo para que ADEPCOCA departamental llame, compañeros, a una asamblea que así también dé un informe claro y concreto. Si no sea así, compañeros, nosotros, compañeros, como Comecay, vamos a tomar determinaciones de conformar un comité de autodefensa, de comité electoral, compañeros. Nada más, compañeros, en eso estamos terminando las conclusiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Se finaliza las... Sin tanto así, compañeros, agradecerles de todo corazón siempre estar con esa fortaleza, lealtad, convicción al socio productor de la hoja de coca, encomendándonos siempre a nuestro creador para seguir adelante en pie de lucha, compañeros, porque esto no se ha terminado, compañeros. Fuerza, compañeros, a seguir adelante. Que Dios les bendiga, compañeros. Con esto damos las conclusiones determinadas, compañeros. Un aplauso por cada uno de ustedes. ¡Que viva Comecay, compañeros! ¡Que viva la unidad de las 3 provincias de Loyiga y de La Paz! ¡Adelante las lluvias, compañeros! Muchas gracias, compañeros. Un voto fuerte de aplausos para cada uno de ustedes, compañeros. Fuerza, compañeros. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos las imágenes de las resoluciones. Se nota que hubo bastante discusión
Y bueno, José Luis, tú que estuviste ahí, para que nos puedas comentar más, profundizar más en lo que el significado y lo que fue la discusión y las resoluciones de esta asamblea ampliado de COFECAI. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Beto, y también gracias a Miguel por esta posibilidad. Y por supuesto, gracias también a Somosur y a María, que posibilitaron que yo esté presente en un evento que, quiero decir, en principio, de manera muy personal, fue muy grato para mí estar presente en un evento como este. El nombre preciso del evento es Ampliado. En principio se convocó como un ampliado de emergencia, pero luego ya en el ampliado se comenzó definiendo que era un ampliado pleno, era un ampliado legal, era un ampliado ordinario el que se realizó en Chulumani, en la sede de COFECAI, que interesantemente es el mismo lugar en el que funciona la radio FM Bolivia, del cual hablaremos también un poquito. Entonces, reitero, un primer momento es muy satisfactorio para mí. Yo ando apoyando a las organizaciones, movimientos sociales desde hace un par de décadas por lo menos, también en la década del 90 con el movimiento catarista, en los inicios del año 2000 con Felipe Quispe y las movilizaciones grandiosas que han habido en el altiplano, el 2000 y el 2001, el 2002 un poco menos. Y este evento de COFECAI me ha recordado mucho esas grandes asambleas que teníamos en el altiplano, en las movilizaciones, bloqueos del año 2000-2001. Y esto decía es muy grato para mí porque en este proceso de acompañar movilizaciones y organizaciones sociales, como que yo sentía cierta decepción, diríamos, sobre todo por los aymaras y quechuas, y lo digo como quechua que soy, por esta relación de dependencia clientelar, prebendal, que gran parte, la mayoría de los aymaras y quechuas han establecido con el gobierno. Sin embargo, estando en este evento, como que hay una renovación de esperanzas muy grato, muy rico, muy rico, realmente muy interesante. Así que por todo ello agradezco esta posibilidad de haber estado presente, físicamente presente, ahí en el evento de COFECAI, que ha sido, reitero, en Chulumani. Hay varias cuestiones, se podría alargar bastante esto, pero el tiempo es corto, que no están expresadas, digamos, en las conclusiones. Bueno, las conclusiones siempre tienen, o resoluciones tienen que comprimir, digamos, todo lo rico que ha habido de discusión, de debate, de intervención de la gente. Y una primera cuestión que yo quiero resaltar aquí es que este era un evento extraordinariamente democrático. Es decir, que todos pudieron participar, las regionales, las subcentrales, incluso representantes comunales. Fue un evento realmente democrático. Todo el mundo, a diferencia de la asamblea trucha o asamblea manipulada que hubo el 28 de abril con Adepcoque en La Paz, este ampliado de COFECAI era realmente democrático. Todos pudieron participar. Una segunda cuestión que hay que poner como contexto es que COFECAI quiere decir Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, y como también lo decía en las resoluciones, el que habla, al que le hemos escuchado es Carlos Choque. Carlos Choque es el ejecutivo de COFECAI, es el principal dirigente de COFECAI. Y lo interesante de COFECAI es que son varones y mujeres. Este es otro aspecto que las resoluciones finales no recogen, pero COFECAI es varones y mujeres. El ejecutivo de los varones es Carlos Choque, a quien lo vemos ahí en el centro con el micrófono, y la ejecutiva de las mujeres de COFECAI lamentablemente ha renunciado hace muy poco, y la que ahora mismo está ejerciendo la representación de las mujeres como ejecutiva de las mujeres en COFECAI es Gudelia Botitano. No sé si le suena a nuestros oyentes, nuestros y nuestras oyentes, el nombre de Gudelia Botitano. Quisiera que lo tomen en cuenta. Reitero, en este momento era hasta hace poco la secretaria general de COFECAI Mujeres, ahora es la ejecutiva, habiendo renunciado la que era compañera ejecutiva. La razón básica de la renuncia de la compañera ejecutiva es la extrema presión, amenaza y chantaje que el gobierno está ejerciendo contra todos los dirigentes de COFECAI, varones y mujeres. Y
solo voy a hablar de 4 puntos, no me voy a extender mucho, pero este segundo es muy importante y resaltar la persona, la personalidad, el liderazgo de Gudelia Botitano. Gudelia Botitano, en los hechos complicados, violentos que hubo en la toma del mercado ilegal el 8 de septiembre del año pasado, 2022, a raíz de esos hechos, Gudelia Botitano, como segunda al mando y la representación de las mujeres, fue acusada como parte de del incendio que se provocó, que ya está comprobado que fue autoprovocado, diríamos así, por la gente del MAS, por la gente de Alanes, pero Gudelia Botitano fue perseguida y de hecho también había orden de aprehensión contra ella como contra otros 17 dirigentes de ADEPCOCA y COFECAI. Y es importante resaltar aquí a Gudelia Botitano porque fue una de las más perseguidas, sañudamente perseguida por el gobierno. Y cuando, fíjense este detalle, hermanos y hermanas, es muy importante, la capturaron a Gudelia Botitano cuando ella y otras mujeres de ADEPCOCA y de COFECAI fueron a presentar una carta a la Defensoría del Pueblo, ahí en La Paz, en San Pedro. A la salida habiendo dejado la nota de reclamo y de liberación de los dirigentes que ya habían sido detenidos, a la salida de la Defensoría del Pueblo fueron detenidas. Lograron escapar de ese momento de la detención y de la captura y sin que la Defensoría del Pueblo no diga nada, porque ese acto de violencia tuvo lugar en la puerta misma de la Defensoría del Pueblo. Y se generó una persecución realmente salvaje de parte de la policía boliviana hacia los dirigentes. Ella es Gudelia, exactamente, gracias por la foto. Es una mujer realmente extraordinaria y es increíble, es bajita, es delgadita, pero una lucidez y una combatividad. Realmente es una mujer aguerrida, combativa, la hermana Gudelia. Me saco el sombrero realmente por esta hermana tan valiosa, tan combativa. Efectivamente es el momento en que la detienen. Pero antes de esta detención se generó una persecución a los dirigentes de COFECAI y de ADEPCOCA realmente salvaje, realmente salvaje. Y cuando la detienen, la golpean, tanto o más que a don César Apaz. Y la golpean además, fíjense el carácter machista, racista de la policía boliviana, la golpean en el vientre, la patean en el vientre, hermano Gudelia, y la dejan prácticamente inconsciente, la hacen desmayar. Y obviamente está con orden de aprehensión hasta ahora. Es detenida y a poco tiempo se logra liberar su detención domiciliaria, que es la situación en la que está. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Gudelia, a pesar de esa violencia, de esas patadas que ha sufrido, continúa firme, leal y constante en la lucha por la defensa de los derechos de los productores de coca. Ella ha estado presente, por supuesto, en el evento. He tenido, yo diría, el gusto de hacerle una larga entrevista a ella, que en los próximos programas estaremos compartiendo, porque es una mujer realmente extraordinaria. Y esta creo que es la diferencia, no solo creo, es la diferencia con las grandes asambleas que hubo el año 2000, el año 2001, en la época del liderazgo de Felipe Quispe. En las asambleas de Felipe Quispe las mujeres no participaban. Estaban sí, pero en un rincón, digamos, del evento, en este ampliado de COFECAI, la mujer tiene una voz importantísima. Y no solamente Gudelia, es otras mujeres representantes de las regionales, de las subcentrales, etc. Quiero resaltar porque es muy importante la participación activa, combativa de las mujeres. Un tercer ámbito importante de este evento es que efectivamente el primer punto de las resoluciones es el apoyo al Comité de Autodefensa. No sé si podríamos volver a la imagen. Entre los representantes en la mesa está un joven de polera blanca. Él es Gensi, él es el representante ahora de ADEPCOCA, perdón, del Comité de Autodefensa de ADEPCOCA, y ciertamente con una posición extraordinariamente también combativa, leal, consecuente, etc. Entonces, por eso es exacto. El que está al lado de Carlos, de blanco,
No, él es el secretario de actas. Al lado de él está Henry, que es un joven compañero muy valiente, muy lúcido además. Interesante la participación y el reconocimiento de este ampliado para apoyar en primer punto además a el Comité de Autodefensa de ADEPCOCA. El segundo punto también es importante, muy rápidamente lo comento, que es el apoyo. Fíjense que no es muy común esto en los congresos sindicales, asambleas sindicales, el apoyo a un medio de comunicación. En la persona del director de Radio FM Bolivia. A nuestros oyentes les aconsejo escuchar FM Bolivia. Yo diría, es algo así como el equivalente a las radios mineras que hubo en los años 70 o 80 cuando se resistía a la dictadura. Tiene ese carácter de resistencia, de acompañamiento a los movimientos sociales, la Radio FM Bolivia. Y el director es Galo Hupner Mamani. Con muchas amenazas, incluso de muerte, ojo, a quien también le he hecho una larga entrevista a Galo, pero es importante este apoyo del ampliado de COFECAI en la persona del director de Radio FM Bolivia, que diríamos ahora es algo así como una radio orgánica de los productores de coca de las tres provincias, Noriungas, Sudiyungas e Inquisibi. Entonces quiero resaltar esto porque es bien importante que los productores de coca tengan una voz propia, un medio por el cual puedan expresar sus voces propias. Reitero una y varias veces, varones y mujeres. El tercer punto es importante porque se está viendo se agrupan en realidad tres demandas que son muy importantes de los productores de la hoja de coca. Que uno es la liberación de los detenidos. Todo el mundo ya entiende, sabe que los productores de coca, quiero decir que son detenidos políticos, empezando por el presidente de coca, Freddy Machicado, y obviamente yo diría ya a estas alturas el héroe del Comité de Autodefensa, que es César Apaza, por las condiciones extremas, además prácticamente al borde de la muerte en el que se encuentra en la actualidad. Segunda cuestión importante en este tercer punto es que se anulen todas las órdenes de aprehensión, que al momento son 17. Y se siguen añadiendo. En el ampliado justamente se dieron a conocer que se siguen añadiendo más nombres con estas órdenes de aprehensión. Entonces se pide, se exige la anulación de las órdenes de aprehensión. Y el tercer punto en esto, que es muy importante, es que se cumpla el pliego petitorio. Si recordamos rápidamente, la marcha de los cocaleros, de los yungas, Noriungas, Sudiyungas e Inquisibi, en septiembre, el 4 de septiembre del año pasado, 2022, empezó con un pliego petitorio de 13 puntos. Con el conflicto que hubo a raíz del incendio del local de venta irregular, ilegal, etcétera, estos 13 puntos quedaron en el olvido. El gobierno no volvió a hablar de este tema y los propios dirigentes estaban ya más en busca de que se levanten las órdenes de aprehensión, etcétera. Pero hay 13 puntos que están en el pliego petitorio de ADEPCOCA que hasta ahora no se han cumplido y que el ampliado de COFECAI ha reivindicado estos 13 puntos del pliego petitorio, que básicamente tiene que ver con los derechos de los productores de coca. Y la anulación, por supuesto, de este tercer mercado ilegal, porque la ley, la 906, habla solo de 2 mercados en Bolivia, mercados legales, ¿no? El de ADEPCOCA, ahí en Villa Fátima, en La Paz, y se acaba en Cochabamba. El siguiente punto, rápidamente, solo lo nombro, es que va a haber un congreso de COFECAI en 60 días. Y ahí lo que se ha determinado, esto se discutió ampliamente, largamente, es que va a ser en Sudiyungas. Todavía no está definido el lugar preciso, nos van a informar prontamente, pero va a ser en Sudiyungas, probablemente en Chulumani, puede ser en Irupana, en Coripata, y ya nos van o en Chamaca también, o Ancané, etcétera. En alguno de estos lugares será el congreso de COFECAI. Va a ser importante ese congreso porque va a definir las líneas de la lucha de los yungas, yo diría. Y el último punto es muy importante, importantísimo, yo diría, por cuanto y este punto se discutió, gran parte del ampliado fue ocupado en discutir este punto y la resolución es muy clara y es contundente. Rechazo contundente
a la asamblea trucha y a estas alturas ilegítima del 28 de abril, en el que los directivos de ADEPCOCA, encabezados por Laura, que es el vicepresidente, invitaron al ministro de gobierno, casi digo ministro del Interior, es lo mismo, ¿no? Al ministro de gobierno del Castillo. El ampliado de COFECAI ha rechazado contundentemente la validez de esta asamblea, reitero, por este sometimiento que han tenido los dirigentes de ADEPCOCA al ministro, y sin plantear además ninguna de estas reivindicaciones que acabamos de comentar, ¿no? Estas fueron las principales resoluciones, y en general reitero, para terminar, que ha sido un ampliado realmente democrático, participativo, y un puntito que hay que destacar, entre muchos otros, es que también fue autocrítico, hermano. Esa práctica que la izquierda de los 70, por lo menos lo decía, no siempre lo practicaba, pero lo decía, el ejercicio de la crítica y la autocrítica. Es realmente impresionante, hermano, la honestidad de los dirigentes cuando reconocían que también se han cometido errores, por supuesto, incluso por intereses personales o intereses inmediatos, y ahí en el ampliado se los expuso de manera muy clara, muy honesta, los errores que también se han cometido y que hay que evitar cometerlos de aquí hacia adelante, ¿no? Este es otro ejercicio que a mí me llamó muchísimo la atención, porque no es común hacer autocrítica, ¿no? Sino siempre más bien loas y alabanzas al dirigente, etcétera. No, aquí se dijo también que ha habido errores. Y el último punto, quiero destacar también la participación de los fundadores de ADEPCOCA y de COFECAI, adultos mayores ya, gente mayor, pero con una lucidez que realmente da envidia. Cuando uno escucha a algunos jóvenes, digamos, ¿no? Como hay viejos de la tercera edad con lucidez y combatividad realmente admirables. Y por supuesto, reitero una y otra vez la participación militante de las mujeres dirigentes de las regionales, de las federaciones, etc. Así que en general ha sido, creo, muy saludable, política y democráticamente muy saludable, la realización de este ampliado, y nuevamente agradezco a quienes han posibilitado que yo pueda estar por allá. Gracias, hermano. Muchas gracias, José Luis. Muy importante tu valoración y bueno, algunos detalles, algo del contexto en general en que se desarrolló el ampliado que nos comentas, ¿no? El tema de la participación de las mujeres, la autocrítica. Bueno, yendo al tema central, ¿no? Me parece que es muy importante. Claro, ADEPCOCA viene a estar afiliado a COFECAI, ¿no? Viene a ser como que el ente matriz, casi matriz de ADEPCOCA es COFECAI, ¿no? Donde además de los productores de coca, claro que es el centro, también están de distintos otros sectores, ¿no? Café, las personas que plantan cítricos, etcétera, etcétera, ¿no? En general es la principal organización de los yungas, ¿no? Y claro, el centro, la mayoría de afiliados son de ADEPCOCA, ¿no? Porque justamente es la principal actividad, bueno, no sé si la mayoría, ¿no? Pero no, hermano, importante. No. Aquí hago una breve aclaración. Sí. ADEPCOCA es algo así como el brazo económico de la organización sindical campesina de los yungas. En ese sentido, para dar un dato nada más, ADEPCOCA tiene aproximadamente 40.000 socios. COFECAI es el organismo sindical político de los productores de la coca de los yungas y tiene un poco más de 100.000 asociados. O sea, más bien la organización matriz es COFECAI. Claro. Claro, por los conflictos, digamos que ha tenido mayor presencia mediática ADEPCOCA, ¿no? Pero la organización matriz, por eso es Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, es COFECAI. Tiene más fuerza, de hecho, mayor potencia incluso de movilización y de convocatoria COFECAI. Ahora, ¿qué relación hay entre ADEPCOCA y COFECAI? Se tratan más como organizaciones hermanas, tampoco hay una dependencia, digamos, vertical así, ¿no? Pero ADEPCOCA tiene una función más económica que política. En cambio, COFECAI es político-sindical. Es el ente político sindical de los productores de la hoja de coca. Esto es, hermano. ADEPCOCA además tiene esta función de la comercialización de la coca, ¿no? Que eso está con la ley y todo, ¿no? Aunque la organización sindical propiamente dicha sería COFECAI, ¿no? Bueno,
No, Sí, perdón, exactamente. Esa es la figura, hermano. Esa es la figura. ADEPCOCA es básicamente el brazo económico y COFECAI es el ente político sindical. muy bien. Bueno, lo central de esto me parece que es, bueno, como ese llamado de atención que hay a este acto casi bochornoso, donde lo invitaron al ministro, e incluso se bailó con él y todo eso, en el marco de que siguen los compañeros detenidos, ¿no? Incluso se decía de que los iban a liberar, que a partir de ese acuerdo, etcétera, etcétera, pero hasta el día de hoy no hay nada de eso, ¿no? Siguen los procesos y en el caso del compañero más, bueno, más atacado, más dañado por toda esta represión, que es el compañero César Apaza, sigue detenido y sigue en esa situación de donde se está jugando con su vida, ¿no? Por parte del gobierno y la policía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra y este llamado de atención, ¿no? Y la resolución que me parece muy importante es, bueno, esta exigencia de que ADEPCOCA llame a un empleado en 30 días y de lo contrario, porque aquí el problema es de la dirección, ¿no? Y claro, y fue algo armado desde el gobierno, ¿no? Porque si fueron, atacaron, persiguieron, prácticamente cortaron la cabeza de Coca, ¿no? Y los que quedaron a continuación, carteras secundarias, etcétera, bueno, son notoriamente están más débiles, ¿no? Y ahí el gobierno se aprovecha, ¿no? Y por eso es necesario de que se reorganice y tome, bueno, se reorganice de poca, ¿no? También me parece muy importante lo que se decía, ¿no? El respaldo al Comité de Autodefensa. No nos olvidemos, ¿no? Que el compañero justamente César Apaza fue el presidente del Comité de Autodefensa, ¿no? En ese caso de Poca, pero justamente ese respaldo va en ese sentido, ¿no? A esa organización y, bueno, ¿no? Me imagino que hay más detalles de por medio, pero es simbólicamente un respaldo también al compañero César Apaza y el tema central que es, o sea, su liberación, ¿no? La resolución que dice la liberación de todos los compañeros que, bueno, han sido detenidos, que están procesados, etcétera, ¿no? Lo cual es muy importante y que, bueno, eso me parece que es, digamos, lo más importante en el marco de que el gobierno ya está diciendo, ya se pacificó, incluso, ¿no? La declaración de gente afín a Evo Morales diciendo que es una traición haber pactado con ADEPCOCA, etcétera, ¿no? Como parte de la pelea que hay entre Arce y Evo, ¿no? Y sus seguidores. Pero bueno, en este caso se pone un poco de orden y se muestra que ADEPCOC, bueno, en general los yungas, los trabajadores de los yungas, la gran mayoría de trabajadores de los yungas, todavía no se han rendido, ¿no? Que siguen de pie y siguen resistiendo este fuerte embate del gobierno, prácticamente del Estado en conjunto, para someterlos y mantenerlos a raya, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece lo más importante y con firmeza, como lo vino diciendo el compañero Carlos, que también, bueno, pudimos tenerlo en la radio la semana pasada y que es importante hacer seguimiento de esto, ¿no? Y bueno, muy importante tu participación ahí, José Luis, y podernos dar todos esos datos y esas aclaraciones. Bueno, para concluir este tema de los yungas, ¿no? O sea, nuevamente expresar nuestra plena solidaridad, en este caso, con lo resuelto por este empleado de los compañeros de COFECAI y también nuestra continua exigencia por la liberación de todos los compañeros, incluido el compañero César Apaza, ¿no? Todos los perseguidos políticos de los yungas, que, bueno, están siendo perseguidos por pedir lo justo, ¿no? Incluso torturados, y en el caso del compañero César Apaza, casi asesinándolo, ¿no? Y que realmente es una forma y un intento de escarmentar a todo el movimiento, al movimiento de masas en general, ¿no? A todo el pueblo trabajador y a todos los dirigentes sindicales para que no se sometan, bueno, para que se sometan al real gobierno y como escarmiento a los que no se someten, ¿no? Y bueno, en ese sentido, toda nuestra solidaridad y apoyo y seguimos, para nosotros es nuestra lucha, todo lo de los yungas, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Bien, vamos a pasar al tercer tema del día de hoy, que es el tema de la ley del oro. Bueno, en general este tema fue aprobado ya por las distintas instancias del Parlamento, los diputados, senadores. Hubo bastante polémica alrededor de esto. Y en general es muy interesante que pese a los debates, acusaciones, etcétera, incluso de los representantes políticos de la derecha y de los empresarios en el país, pese a todo eso, al final la aprobación de la ley del oro fue muy bienvenida y felicitada por los empresarios del país, ¿no? Quienes señalan que esto va a apoyar el crecimiento desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, diciendo que era una ley, una medida necesaria y oportuna, textualmente, y bueno, felicitando en general, ¿no? Pidiendo que haya más
más coordinación con el gobierno, etcétera, pero felicitando y aprobando y saludando la aprobación de la medida de la ley del oro, ¿no? Como se habló en general, ¿no? Entonces, los empresarios están chochos, ¿no? Con este tema. Lo otro que fue muy llamativo fue que apenas se aprobó esta ley del oro, también de la misma forma se mejora la calificación en los mercados internacionales de Bolivia, ¿no? Tanto como el nivel de riesgo del país, como incluso los bonos que emite el gobierno central, que subieron su cotización, ¿no? Textualmente subieron en esa semana de la aprobación de la ley del oro de 46 y un poco más dólares a 61, ¿no? O sea, eso muestra, digamos, que los mercados en general, o sea, podemos decir básicamente los mercados internacionales, el imperialismo internacional en últimas, los empresarios internacionales vieron con buenos ojos y de esta forma que tienen de aplaudir y bueno, hacerse cargo de parte de estos bonos, subiendo sus cotizaciones y bueno, aplaudiendo económicamente la aprobación de esta ley del oro, ¿no? Pues es muy interesante que haya sido tan bien recibido por los empresarios este hecho, que bueno, justamente el gobierno, el gobierno lo hace para ellos, ¿no? Tanto para los empresarios nacionales como para los empresarios internacionales, ¿no? Pero es importante ver esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién beneficia? ¿Y qué hace esta ley del oro, ¿no? Que al fin y al cabo en general es una trampa, pero tenemos que contextualizarla en general, ¿no? ¿A qué va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Es importante considerar al respecto que esta ley del oro sale como una respuesta y una demostración además de la crisis económica que está atravesando el país, ¿no? Claro que es parte de una crisis económica internacional, el imperialismo, el sistema capitalista imperialista a nivel internacional está atravesando una profunda crisis económica y en ese marco obviamente el país está siendo golpeado por este mismo factor, ¿no? Al igual que muchos países, los países vecinos, etc. Pero en el caso del país, lo que trató el gobierno de mostrar muchas veces, negando muchos aspectos de la realidad, es de que la economía estaba bien, que todo estaba bien, y bueno, este año ya queda claro de que el gobierno ya no puede seguir tapando eso, que la economía no está bien, que hay graves problemas económicos en el país. Es importante señalar que hasta el momento, y sigue siendo la política del gobierno, toda esta crisis económica cae en espaldas del pueblo trabajador, de los trabajadores, con despidos, con aumento de precios, y bueno, ahora con lo que vemos, el tema del dólar, la escasez del dólar que hace que suban varios precios ya dentro del país, y que en general esta ley del oro viene para tratar de tapar un poquito eso, ¿no? Y tratar básicamente de que vuelva a haber dólares en el país, ¿no? Como algunas declaraciones del mismo presidente dan a entender. Pero básicamente, ¿para qué es esta ley del oro? Bueno, uno es el tema de aprobar y dar corrida libre para que el gobierno pueda vender las reservas del oro para de esa forma lograr la liquidez, ¿no? Básicamente que vuelva a haber dólares para poder calmar, digamos, los problemas que hay internos por la escasez del dólar, ¿no? Y sin implementar de una vez una devaluación, ¿no? Como gente de derecha, gente de Comunidad Ciudadana, gente de Creemos, o periodistas afines a estos sectores de derecha han estado peleando, ¿no? Y han estado clamando porque de una vez haya una devaluación, más o menos para que haya una crisis y un caos económico del cual ellos traten de salir beneficiados. Algo muy parecido es lo que hace Evo Morales. Entonces esto es como una forma de paliar este tema, pero ahí tenemos que ver, o sea, la trampa es de que, ok, se vende ahora, se logra frenar un poco la crisis ahora, pero el problema es a futuro. Entonces va un lado por ese aspecto. Pero no solo se queda ahí, sino que además tiene que ver con el tema de, bueno, de la compra del oro que va a hacer el gobierno por parte de los productores de oro, ¿no? Que básicamente vienen a ser cooperativistas mineros y compañía, ¿no? Y los que están alrededor de ese sector. Entonces esto implica varios elementos, ¿no? Uno, tenemos que conocer que salvo muy pocas y contadas cooperativas, el centro de las cooperativas, de los cooperativistas mineros, tienen una producción que a nombre de cooperativas no respeta ni derechos laborales, mucho menos temas ambientales, y que realmente se da en una situación, bueno, de terrible explotación y de una situación que realmente es lamentable, ¿no? Se llegó a esta situación de las cooperativas y es complicado, ¿no? Porque el nombre de cooperativas en general muestra algo progresivo, de economía social, de colaboración, de cooperación entre productores para lograr
Bueno, en Bolivia las cooperativas mineras no funcionan de esa forma, salvo pequeños lunares de excepciones, ¿no? La gran mayoría se han convertido prácticamente en empresas privadas, donde los que tienen el carnet de cooperativistas vienen a ser los patrones, y los demás, los que van a trabajar, los que se sacrifican trabajando, vienen a ser sus empleados, ¿no? El proletariado de las cooperativas mineras, a quienes no se les respeta ni la Ley General del Trabajo, ni salarios mínimos, nada, ¿no? Con casos aberrantes como el trabajo infantil, que muchas veces se ha denunciado alrededor de esto, y además sin ninguna precaución laboral, ninguna seguridad laboral, y de la misma forma, ninguna seguridad medioambiental, ¿no? Donde a nombre de cooperativas y una situación de pobreza en general y de esfuerzo que hace una cooperativa, cosa que no se da tal porque son empresas privadas directamente, no se cumple ninguna ley ambiental y se contamina de la forma más atroz y brutal en el país, ¿no? Lo que en algún momento denunciábamos como los ríos de mercurio, ¿no? Que es este material que se utiliza bueno, para purificar el oro y poder extraerlo, y que se lo tira directamente a los ríos, contaminando y depredando bueno, todos nuestros ríos del país prácticamente, ¿no? Muchos de ellos, y dañando al medio ambiente, dañando nuestra posibilidad de alimentarnos incluso como país, y dañando a muchas comunidades indígenas originarias que viven alrededor de los ríos y que su vida está organizada alrededor de estos manantiales, ¿no? Entonces, bueno, eso en general con esta ley de oro se está promoviendo y se lo legaliza aún más. Con el tema de las cooperativas es importante señalar, ¿no? Que además estas cooperativas fueron creadas no por el gobierno, sino en general las cooperativas se crean desde el 21060, desde la relocalización y la destrucción de Comibol, ¿no? Es una política plenamente neoliberal que fue la que generó y ocasionó que haya estas cooperativas, que se impulsó justamente en el vaciamiento del Estado y que el Estado se achique en la época del neoliberalismo con Víctor Paz Estenssoro, y que después se dio continuidad durante todos los gobiernos, incluidos los gobiernos del MAS, ¿no? Donde más bien incluso se fortalecen y siguen creciendo, y repito, ¿no? Nuevamente, sin seguridad laboral ni nada para los trabajadores, tal es el punto de que hubo enfrentamientos entre mineros y cooperativistas, ¿no? Donde muchas veces los cooperativistas incluso terminaron asesinando a compañeros de mineros asalariados, sindicalizados, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, con esto se fortalece toda esta situación de los cooperativistas, y un elemento más que es importante señalar alrededor de esta ley del oro, que es que el gobierno se haría responsable si es que la cotización del oro internacional es más baja que el precio que se quiere vender sumado a los impuestos. Valga decir que el gobierno se haría responsable por pagar impuestos o reduciendo los impuestos de los sectores que le vendan el oro, o sea, estos cooperativistas que le venderían el oro al gobierno, ¿no? Entonces realmente es una situación donde se sigue privilegiando, se sigue dando una serie de ventajas a este sector, en este caso, con el interés y el beneficio de cubrir las brechas, cubrir la crisis económica y garantizar reservas, o más que reservas, garantizar liquidez y que haya ingresos para el Estado boliviano. Entonces realmente es una estafa, ¿no? Una estafa donde se está echando abajo, se está echando en nuestro futuro, se está aprovechando, se está propiciando en realidad que se siga depredando, se siga contaminando libremente por parte de estas empresas, nuestros ríos, el medio ambiente, y que además se siga con estas condiciones de terrible explotación laboral a nombre de cooperativas, en el caso del oro, para garantizar y para parar un poco y frenar un poco la crisis económica, que en realidad ya está ahí, ¿no? Y que va a estallar, y que esto solo es una medida paliativa, como incluso las mismas declaraciones de Arce lo vienen a decir, ¿no? Señalando de que, bueno, hay problemas, vamos a ver, incluso el tema de pensar en cambiar la moneda china, el yuan, a cambio del dólar, etcétera, ¿no? Bueno, la crisis está ahí, este es un pequeño parche que el gobierno está queriendo poner, que justamente va en contra de los intereses y de los derechos generales del pueblo trabajador, y va en beneficio de los empresarios, quienes lo aplauden, señalan que está bien, le suben las cotizaciones, le suben el riesgo, o sea, mejoran la situación del riesgo del país, haciendo que Bolivia sea un país menos riesgoso después de aprobar esta ley, para los inversores, para los grandes empresarios a nivel nacional e internacional, pero que en general es algo que va en contra del pueblo trabajador y que solamente está postergando y posponiendo la crisis en el marco de que se viene algo peor, ¿no? Un elemento más también que es importante recalcar acá, el nombre de las cooperativas mineras
muchos empresarios privados e incluso las transnacionales chinas ingresan ahí, ¿no? Aceptando concesiones o como subcontratistas de cooperativas donde trabajan y explotan de la forma más, bueno, contaminante, sin ningún respeto a los derechos laborales y que se terminan llevando las ganancias a otros países, ¿no? Bueno, todo eso pasa a nombre de cooperativas en el país y que es justamente una distorsión creada por el neoliberalismo que el gobierno, en lugar de combatirla, de pelear y de buscar algo diferente, más bien la aprovecha y la hace permanente, ¿no? Y que continúa plenamente con esto y más bien les da beneficios, ¿no? Pese a que en algún momento hubo algún pequeño impasse entre el gobierno y los cooperativistas, en general su política durante la mayor parte del gobierno del MAS fue al servicio y a favor de beneficiar no a los trabajadores que están en las cooperativas, sino a los jefes empresarios que a nombre de cooperativas se benefician y explotan. Pues la ley del oro va a beneficiar más a este sector, va a paliar un poquito la crisis, más que nada la va a postergar un poquito la crisis y en general vamos a terminarla pagando todos nosotros, ¿no? De distintas formas. Bueno, sobre este tema, ¿no? Si quieren comentar algo más, compañeros. Sí, la crítica ahora de la derecha opositora, como vos dijiste, Beto, están dando la ley del oro. Aunque hubo diferencias en el Congreso, bueno. Pero además, bueno, en general critican al gobierno porque dice que el modelo supuestamente socialista o no sé qué cosa fracasó. No solo por el tema este del oro, sino el tema de que se acaba el gas, que se acaba... Bueno, esto es una repetición de la historia boliviana de hace 500 años. Cada recurso económico extractivo se termina acabando y el país queda sin nada y se llevaron todas las transnacionales. Claro, algo dejaron, alguna cosita, alguna plata se gastó el gobierno del MAS en cancha de fútbol, no sé, varias cosas, pero básicamente se siguieron llevando a las transnacionales el hueso de la riqueza. Ahora se repite con el oro, que es la nueva, hoy es una de las principales exportaciones, y deja poquísimo al Estado. Claro, la ley pretende que el Estado, el Banco Central les compre el oro a los productores, porque ahora mucho está saliendo de contrabando, sí. Pero bueno, dándole todas las ventajas, y donde el Estado va a tener que gastar un montón de bolivianos, esto a su vez va a destabilizar la moneda, porque esto no es gratis. Claro, bolivianos lo imprimen y listo, y se lo dan, pero el problema es que va a perder valor, como ya está perdiendo. Es decir, no es una ley para defender los recursos de Bolivia en este caso, como no fue antes. Política de hidrocarburos, la política minera, muchas de las minas se han acabado en mineral, y bueno, como dije antes, los hidrocarburos están acabando. Se está acabando el gas, hoy somos el país importador de hidrocarburos. Entonces ahora la gran riqueza, bueno, el oro, y bueno, dice el gobierno que en el futuro será el litio. Pero cada vez se repite el ciclo. Se llevan todo, la mayoría de la ganancia queda para transnacionales, y después el país queda con, bueno, con una riqueza menos, con una riqueza natural menos, como pasó históricamente con La Plata, con el Cerro de Potosí. Eso quería ver. Gracias. Si me permiten brevemente, a las consecuencias que señalaba Miguel hay que añadir que eso supone además una gravísima devastación socioambiental. Lo que tú mencionabas, Beto, es importante decirlo, ¿no? Es decir, el costo de explotar oro en Bolivia es altamente desastroso, devastador, social y ambientalmente.
Otra cuestión creo importante es que, a ver, no tenemos oro físico en Bolivia. Sí, en el Banco Central no hay oro físico. Gran parte está en bancos y lo que tenemos son valores, papeles, diríamos así, ¿no? Entonces el gobierno va a negociar con eso. Ahora, del total que tenemos, al menos en valores, son 43 toneladas de oro, de los cuales 50% puede vender el gobierno, es decir, 21 toneladas, lo cual nos da un monto aproximadamente de $1.200.000, no más. Y eso apenas nos alcanza hasta fin de año, en realidad hasta septiembre, octubre, nada más. Ahí el problema de la subvención, por ejemplo, a los combustibles es una de las cuestiones que hay que repensar seriamente, porque ahí se va gran parte digamos, de las divisas, porque además lo que se subvenciona es la agroindustria racista y fascista de Santa Cruz, ojo, cuyo aporte, digamos, a la economía o a la alimentación boliviana es prácticamente nulo. Segundo, la minería, precisamente, legal e ilegal, de la Amazonía Norte. Y estos son los temas que hay que repensar. Y el punto para mí más importante es que definitivamente al vender oro y luego recomprar divisas o dólares, y ahora incluso ya estos días se está pensando que, bueno, parece que esa perspectiva no tiene futuro, entonces hay que pensar en los yuan, nos están diciendo, ¿no ve? La moneda china. Entonces son medidas no solo desastrosas, sino además inviables. La pregunta es, primero, reconocer que Bolivia está en una gravísima crisis económica, resultado del despilfarro de los 14 años de desgobierno de Evo Morales. Eso es lo que estamos ahora viviendo. Evo Morales y su equipo, yo digo pandilla, se han farreado los más de 10 años de bonanza que hemos tenido, producto de los altos precios de nuestras materias primas. ¿Qué es lo que corresponde entonces en la actualidad de hacer? No es vender oro, porque eso, reitero, no nos va a alcanzar ni hasta fin de año. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es fortalecer la productividad en el país, la producción y la productividad. Y, por supuesto, también la calidad del empleo en Bolivia y, en consecuencia, la calidad de vida. Pero el tema fundamental es fortalecer la producción y la productividad. Eso incluye, entre otros elementos, industrialización. El gobierno de Arce nos había prometido, recuerden ustedes, sustitución de importaciones, 0 hasta ahora. Más bien se han incrementado y se incrementan, aumentan el volumen de importaciones de productos que traemos de países extranjeros. Entonces, en términos de fortalecimiento económico y fortalecimiento productivo, Bolivia 0. Industrialización peor todavía. Lo poquito que se ha intentado, papel bond, cartón bond, etcétera, etcétera, un total fracaso, además empresas corruptas, no solamente mal manejadas, mal gestionadas, sino además corruptas, ¿no es cierto? Todo está lleno de coimas, como en el Ministerio del Medio Ambiente, que acaba de voltear al ministro de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a futuro y próximo? O sea, ahora, hoy día, es fortalecer la productividad del país y, por tanto, generar mayores volúmenes incluso de exportación, pero con valor agregado. No sirve ya, 500 años de historia nos demuestra que exportar solo materia prima es inviable. Nos vuelve demasiado dependientes de los vaivenes de la economía global capitalista, ¿no es cierto? Entonces hay que diversificar también la economía nacional. En fin, cuestiones básicas, diríamos, pero que por alguna razón nuestro genio de la economía, como se decía al exministro de Economía Arce, ahora es un total fracaso, nulo en términos de lo que supone la viabilidad económica, por tanto social y por tanto política de Bolivia. Esto. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo lo que quisiera añadir a todo esto es el tema de, no tenemos que perder de vista de que durante todos estos años lo que ha hecho el gobierno del MAS es beneficiar a las grandes empresas, centralmente, y como tú decías, el tema de la oligarquía terrateniente en Santa Cruz, ¿no? Pero que es una oligarquía que prácticamente ha sido construida desde el Estado siempre, ¿no? Durante bueno, como desde el plan del 52 del MNR, con crear una burguesía nacional, durante las dictaduras donde fueron más beneficiadas, incluso con narcotráfico, etcétera, en García Mesa, mismo Banzer, y durante todo el neoliberalismo donde siguieron con un montón de beneficios, y en el gobierno del MAS continuó, ¿no?
Entonces realmente es un sector parasitario en Bolivia que se sigue beneficiando, ¿no? Y el otro tema importante aquí es de que no hay ninguna diferencia en la oposición que hay además, o sea, todos coinciden en que se tiene que beneficiar a estos sectores, me he referido a la oposición de derecha, ¿no? Se tiene que beneficiar a los sectores empresariales, se tiene que beneficiar a las transnacionales, y ahí básicamente la discusión es quién recibe las migajas en el gobierno de administrárselos sus negocios, estos sectores, ¿no? Y en general lo que ha hecho el MAS, y eso tenemos que tener claro, o sea, el centro de la crisis económica que estamos viviendo es que en lugar de aprovechar la bonanza y en lugar de hacer lo que se pidió el 2003 y el 2005 con una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, la exigencia de industrialización, todo lo que hemos tenido es mantener la situación estable del país, continuar con las políticas neoliberales, continuar con la subvención de los grandes empresarios, como es el tema de la agroindustria en el oriente, de los terratenientes, latifundistas, agroindustriales del oriente, y continuar con la explotación de las transnacionales en el país, a punto de que se acabaron el gas y no recibimos casi nada, algunas un poquito más de migajas, digamos, ¿no? Cuando fuera del país se hicieron grandes cotizaciones alrededor de eso. Y en la minería continuó la misma situación, ¿no? Y con Sumitomo, y bueno, con lo que continúa ahora en San Cristóbal, y en general con las cooperativas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo eso termina yéndose hacia afuera, ¿no? A costa del país. Y no ha habido planes de industrialización ni nada, ¿no? O sea, no ha habido una política al servicio del pueblo trabajador. Con el MAS ha continuado la política al servicio de los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Entonces, la solución va por ese lado, ¿no? ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Qué están planeando los empresarios? Bueno, que la crisis la paguen los trabajadores, veremos cómo seguimos ganando dinero en medio de la crisis. Y el gobierno que nos garantice eso, ¿no? Y eso es la ley del oro en esencia. Nosotros, ¿qué tenemos que plantear? Una alternativa desde la perspectiva de los trabajadores, que parte por expulsar a las transnacionales, que parte por hacer una revolución agraria que le quite las tierras a los grandes terratenientes y se las entregue a los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria, para garantizar una alimentación de calidad en el país y sin estas subvenciones para que terminen enriqueciéndose unos cuantos, ¿no? Si hay algo que subvencionar sería a los campesinos, a los obreros bolivianos, en el plan de una perspectiva, como tú bien decías, José Luis, de productividad, de aumentar la productividad y aumentar la producción en el país, ¿no? Viendo, bueno, distintos aspectos, pero desde una situación de planificar una economía al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y actualmente todo lo que hay es inyectar desde el Estado una u otra cosa para garantizar una economía al servicio de los grandes empresarios, al servicio sobre todo de las transnacionales y de esta oligarquía exportadora, ¿no? Que deja casi nada al país, que además casi no paga impuestos, ¿no? Entonces, es por ese lado que tenemos que responder, y es en ese marco la necesidad de tener una propia alternativa del pueblo trabajador para plantear por esta salida, porque ahí tenemos. El gobierno sigue con su misma política, el gobierno de Arce. Por otro lado tenemos a Evo, que no tiene diferencias en ese aspecto, más bien está presionando para que aplique un gasolinazo, etcétera, que ya lo dijo. Y por el otro lado, tenemos a la oposición de derecha que coincide plenamente en eso y simplemente están apostando junto con Evo Morales a que colapse este gobierno y tratar de entrar ellos en el marco del caos y la crisis que se generaría, ¿no? Pero sin una política alternativa, sin nada diferente. Necesitamos una alternativa de los trabajadores que plantee una política diferente, ¿no? Bueno, esa es la apuesta del Partido de los Trabajadores y en general a la que llamamos a todos los compañeros a unirnos y trabajar juntos, ¿no? En pos de una alternativa de este tipo. Muy bien. Bueno, con eso vamos cerrando este programa, ¿no? ¿No es algo que quieran decir algo más, compañeros? Ok. Muy bien, entonces, de esa forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 14 de mayo del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, José Luis. Noches. Y ya nos estaremos encontrando la próxima semana con una nueva edición de su programa, donde vemos lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. De los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor, los maestros
canasta familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha